Han pasado varios meses desde la última vez que tuvimos actividad y bueno, mucho de esto se debe a la falta de tiempo, falta de motivación y entre otros percances. Sin embargo, simplemente tenía ganas de contar una experiencia que me pasó ya aproximadamente más de un año y gracias a ella me empecé a hacer una incógnita un poco más grande y quería compartir un poco acerca de un tema que quiero comentar en este video. Nunca he sido un acumulador de cámaras compulsivo ni nada parecido, de hecho no me considero un coleccionista. Trato de usar todos los equipos que tengo y bueno, en base a los otros videos se darán cuenta que de alguna forma sí poseo varias cámaras analógicas principalmente. Justo por ello no es extraño que pare averiguando el tipo de páginas de compraventa de cámaras, etc. Básicamente solo para ver si es que hay algunas cosas interesantes o cosas que valgan la pena adquirir. Y durante una de esas búsquedas pude contactar con una persona que estaba vendiendo una cámara que a mi parecer se veía bastante bien, funcionaba bien y me parecía bastante curiosa porque yo no la había visto nunca. La cámara no parecía tener algo en especial, simplemente me llamó la atención la estética y lo bien cuidada que se encontraba. Para mi sorpresa, la persona que le estaba vendiendo era un adulto mayor. Quiso ponerse en contacto conmigo, digamos a la vieja escuela, por teléfono. Me llamó y tuvimos una charla de cerca de 3 horas acerca de la historia del equipo, durante cuánto tiempo estuvo juntando dinero para adquirirla, el cómo se interesó por la fotografía e incluso su carrera como fotoperiodista. Fue muy interesante el saber que había una persona que valoraba tanto como para querer dar la historia del mismo como para poder pasárselo de alguna manera a otra persona. En ese momento dudé en serio si comprarla, dado que, bueno, le tenía mucho cariño genuinamente, pero siempre me decía que en realidad lo que él buscaba, ya que pues se mudaba fuera del país y probablemente ya se retiraba, lo que él buscaba era una persona que simplemente pudiera sacarla y fotografiar de nuevo con ese equipo, ya que durante muchos años se encontraba guardado y no le hubiera gustado que su herramienta de trabajo de tantos años hubiera terminado de esa manera. Entonces bueno, conversamos un poco más y acabé adquiriendo el equipo. Realmente me agradeció mucho y incluso de vez en cuando me sigue pidiendo fotos del equipo. Ese interés y ese cariño me hizo reflexionar un poco acerca de la relación tan estrecha que tenemos los seres humanos con los objetos que valoramos. ¿Por qué esos objetos tienen tanta alma? ¿Por qué aparentemente algo inerte o algo funcional acaban generando tanto cariño y apego entre los seres humanos, entre nosotros? Compartir un poco acerca del por qué las personas valoramos tanto a estos objetos, ya sea una cámara analógica familiar, un reloj de prácticamente imprecisión absoluta, una carta vieja, una fotografía vieja, un encendedor o simplemente algún recuerdo, alguna herramienta del pasado. Bueno, empecemos con esta pequeña reflexión que yo creo que va a ser muy interesante. Vamos allá. Desde siempre los seres humanos hemos guardado emociones en los objetos. Donde normalmente solo se ve materia, nosotros encontramos fragmentos de recuerdos, emociones y mucha nostalgia. Recuerdos o historias, tanto ajenas como propias. De hecho, psicológicamente los objetos pueden funcionar como extensiones emocionales. Durante mucho tiempo, psicólogos asumían que los objetos no eran más que posesiones humanas, que existía una separación clara entre nosotros y nuestras pertenencias materiales. Pero durante los años 80 notaron un patrón bastante curioso. Cuando las personas hablaban de determinados objetos no lo hacían como si fueran cosas externas a ellos. Se referían a estos objetos como parte de ellos y con un sentido de pertenencia bastante fuerte. Mi cámara, mi colección, mis notas, mis libros, etc. Fue ahí cuando el investigador Russell Belk propuso la idea de que quizá las personas no terminamos donde termina nuestro cuerpo. Simplemente extendemos parte de nosotros al mundo que nos rodea. Y de esa manera, algunos de estos objetos acaban siendo extensiones de quienes somos. Durante la década de los 50, el psiquiatra británico John Bowlby comenzó a estudiar los vínculos entre las personas. Buscaba comprender por qué los niños desarrollaban vínculos tan fuertes con sus cuidadores. Y descubrió que el apego no era simplemente afecto, se trataba de un mecanismo de supervivencia. Y descubrió que los seres humanos necesitamos figuras que nos proporcionen seguridad. Y sin embargo, décadas después, otros psicólogos observaron que algunas veces las personas parecían buscar esa misma sensación de seguridad en ciertos objetos. Objetos que ofrecían más que la propia utilidad, tenían estabilidad y continuidad en un mundo cada vez más cambiante. Es por ello que muchas veces, al ya no tener esos objetos, sentimos un fuerte malestar, ya que en esencia estamos perdiendo parte de nosotros mismos. El cerebro humano funciona mucho a través de estímulos y sensaciones. Dichos objetos no solamente representan un reconocimiento visual y sensorial, sino también contextos,
recuerdos, emociones o incluso sensaciones físicas. Durante el auge de la neurociencia, las investigaciones de la época comenzaron a observar qué sucedía dentro del cerebro. Se descubrió que los recuerdos no se almacenaban como episodios aislados, se transformaban en redes complejas emocionales, en los que se almacenaban lugares, personas y experiencias. Es ahí donde biológicamente zonas como el hipocampo y la amígdala cumplen funciones fundamentales. El hipocampo se encarga de recibir información de muchas áreas cerebrales, tales como los sentidos o el contexto espacial. En ocasiones, los neurocientíficos se refieren a él más como un bibliotecario, entre comillas, pero no funciona exactamente como un simple almacenador de estímulos. Lo que lo hace imprescindible es que construye una experiencia coherente, y eso incluye el registro de secuencias, por lo que gracias a ello podemos distinguir un recuerdo de la infancia, uno de hace 3 años e incluso uno de la semana pasada. No puedo dejar de mencionar a la amígdala, ya que ésta se encarga del peso emocional de los recuerdos. Se le asocia mucho con el miedo, pero esto honestamente es una simplificación. Básicamente se encarga de medir la relevancia emocional de las cosas. Mientras que por un lado el hipocampo registra dónde, cuándo y con quién, la amígdala evaluará qué tanto te afectó emocionalmente, si es algo agradable, triste, importante, etc. Sobre todo fortalece los recuerdos y las experiencias, conservándolas mejor a través del tiempo. Por eso conservamos tan vividamente un regalo importante, un viaje, un día especial, incluso durante muchos años después. Y es justo por eso que los objetos viejos generan mucho más apego emocional, ya que muchos de estos subsisten a través de los años e incluso las décadas. Y un ejemplo muy cercano para mí es precisamente este. Es la cámara de mi madre. Si bien no es nada impresionante y aparentemente es un objeto ya viejo y muchas veces desfasado por la tecnología actual, de lejos, al momento de verla, de tocarla, bueno, básicamente me recuerda a su voz. Las historias de los viajes, la familia, las fiestas, los cumpleaños, etc. Todo eso asociado a un simple objeto que sigo conservando aun cuando ya no es funcional. Básicamente podríamos traducir la idea de estos objetos como gatillos emocionales. El cerebro almacena esos recuerdos conectados a estímulos físicos y de esa forma no solo recordamos el objeto, recordamos quiénes éramos cuando ese objeto era utilizado y recordamos quiénes éramos cuando dicho objeto estaba con nosotros. Otro punto importante a tratar cuando se habla de la relación entre el objeto y el humano es básicamente la nostalgia. Como sabemos, la nostalgia es una emoción bastante compleja en la que las personas tenemos sensaciones de añoranza, melancolía e incluso tristeza, pero muchas veces también felicidad. Normalmente esta viene con una conexión directa con el pasado, pero irónicamente no suele tratar del pasado en sí, sino de cómo nos sentíamos nosotros en ese pasado. Por lo que podemos decir que esos objetos funcionan como anclas existenciales, nos hacen ver que el pasado fue real y que realmente eso sucedió. El objeto es prueba de ello y es un catalizador de ello, de todo lo vivido y de todo lo recordado. Algo de lo que había escuchado mucho en su momento y no lo había comprendido del todo e incluso lo había dejado un poco de lado es acerca de la teoría de la contaminación esencial. No estoy seguro de que dicha teoría tenga tanta validez hoy por hoy. Sin embargo, me pareció buena idea comentarlo para este contexto exclusivamente. Quizá es una de las más extrañas y surgió cuando los psicólogos comenzaron a estudiar un punto aparentemente irracional: la obsesión humana con los objetos de diferentes figuras importantes para los mismos. Descubrieron que actuaban como si los objetos conservaran parte de quienes lo poseyeron, casi como si absorbieran algo invisible o imperceptible. Absorben parte de la energía del individuo que los porta, y es por ello que dicho objeto carga de alguna manera la esencia de esta persona. Y es ahí donde el psicólogo Paul Rosin llamó a este fenómeno contaminación esencial. Racionalmente sabemos que esto de alguna forma no tiene ningún sentido, pero emocionalmente sentimos todo lo contrario. No es extraño ver que en muchas tiendas de antigüedades, muebles, cámaras u otros objetos, la gente de alguna forma le tenga desconfianza a esos objetos por, digamos, tener una carga o un alma, entre comillas. Y bueno, creo que no soy el único de haberlo escuchado alguna vez. Y bueno, ejemplos tenemos muchísimos. Algún personaje o celebridad o ídolo que haya usado un objeto y que dicho objeto haya sido importante ya sea para su carrera o para su causa. Percibimos mucho más valor en ese objeto precisamente por la persona que lo ha utilizado, no tanto por el objeto en sí. Y por ello es que no es algo funcionalmente lógico, es más como psicología simbólica. Es como, no lo sé, la máquina de coser de los abuelos, el reloj de los abuelos, la pluma de los abuelos o de algún familiar que ya no está. Muchas veces esos objetos trascienden la vida misma de la persona.
Y es por ello que el valor personal y emocional aún crece, porque si bien estas personas ya no nos acompañan, esos objetos perduran y seguirán perdurando probablemente durante mucho más tiempo. Y es por ello que consideramos que un objeto viejo vale más que uno recién salido de fábrica. Hay algo en él imposible de medir o cuantificar. Tiempo humano. Y es precisamente por eso que un objeto puede generar todas estas sensaciones incluso a través de muchos años. Incluso esta misma regla aplica para todas las personas. Todos queremos dejar algo. Alguna experiencia, enseñanza, nuestra propia historia o incluso un legado. Queremos formar un legado y queremos ser recordados a través del tiempo. El ser humano teme profundamente ser olvidado y por eso estos objetos cumplen muy bien esa funcionalidad. Y es justo por ello que ahí mismo reside el valor de estos objetos. Un reloj viejo y antiguo puede volverse la memoria de una persona. Una postal o una carta escrita a mano puede sobrevivir a su autor. Y asimismo con una prenda, un collar, un arete, un cuadro, un dibujo. Hay tantos objetos a los que el ser humano les pone este valor. Pueden terminar cargando una parte fundamental e importante de nuestra propia historia. Y tal vez, por eso muchas veces nos cuesta tanto despegarnos de dichos objetos, porque más allá de su utilidad representan memoria y representan sentimientos. Y en su más pura esencia representan nuestra continuidad. En definitiva, nos ayudan a conservarnos a nosotros mismos.